El día de hoy, amados hermanos, bueno, en este mes hemos platicado mucho acerca de este mes, que es el mes de la Biblia. Y el pastor hoy por la mañana estaba comentando cómo se llamaba el tema general, y lo vemos en pantalla. Y nos hace recordar esto de que tenemos esa necesidad de seguir aprendiendo, de seguir leyendo, el poder seguir meditando de su palabra. Pero, amados hermanos, el día de hoy voy a tratar un tema relacionado precisamente de la palabra de Dios, y los invito a que abran la palabra de Dios en Segunda de Timoteo, en su capítulo 3, versículos del 16 al 17. 16 y 17. Repito, Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. A la cuenta de 3 lo leemos todos. 1, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos dentro del desarrollo de esta prédica, de este sermón, amados hermanos, voy a invitarlos a que tengan la Biblia a la mano, porque vamos a ver un poquito de Biblia, vamos a leer algunos versículos. Y de manera introductoria, amados hermanos, Dios nos ha creado con un propósito. Y ese propósito es que glorifiquemos a Dios en todo, en todas nuestras esferas, en todas las actividades que nosotros realizamos, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. ¿Y por qué, amados hermanos? Bueno, Él nos ha creado precisamente porque así le plació, y no nosotros a nosotros mismos. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos nuestro centro de atención, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la palabra de Dios nos enseña y es nuestra guía el día de hoy. Y en este mes tenemos que enseñar a todos y cada uno de nuestros vecinos, de nuestros familiares, porque ese es el avivamiento, el poder extender el reino a través de la palabra, el poder dar a conocer su palabra. Y por eso las Escrituras nos enseñan que todo lo que hacemos, aun las cosas que nos parecen triviales, amados hermanos, tenemos que hacerlas para el Señor. Aunque sea una mínima cosa, tenemos que glorificar a través de lo que hacemos. Y hoy por la mañana, en la escuela de formación cristiana, veíamos con los alumnos, con nuestros hermanos y hermanas, y decíamos la primera pregunta del catecismo menor de Westminster. Y hoy el pastor por la mañana nos enfatizaba, debemos de saberlos. Y lo que no hacemos luego a veces es tener ese hábito o esa disciplina de poder leer la palabra de Dios. Y lo que el día de hoy debemos de hacer, no solamente en este mes, sino que es todos nuestros días, de poder leer la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amados hermanos, yo tengo mis hojitas, no como los hermanos pastores que tienen su tablet, pero bueno. Y bueno, se han de preguntar, amados hermanos, ¿cuál es la base bíblica? Toda pregunta que nosotros conocemos o que nosotros les hacemos llegar a los hermanos, hermanas, debemos de conocer la base bíblica, porque somos reformados, debemos de saber tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la base bíblica de esta pregunta? Bueno, vamos a 1 de Corintios, y si nos puede ayudar multimedia. 1 de Corintios 10:31, si lo tenemos ahí está en pantallas. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero, amados hermanos, luego a veces yo me hago la misma pregunta: pero ¿cómo yo hago esto? ¿Qué guía hay para que yo pueda hacer todo esto?
¿Cómo puedo glorificar a nuestro Dios y de disfrutar de Él para siempre? Bueno, es cierto que esto que yo lo hago según mi criterio, según mis intenciones, según a lo mejor mi voluntad, pero no es mi voluntad, es porque el Señor me ha creado con un propósito. Y la respuesta también, amados hermanos, la podemos encontrar en la palabra de Dios, que esa es la guía, es la palabra de Dios. Pero, amados hermanos, antes de seguir, veamos qué nos dice la segunda pregunta. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Bueno, la palabra de Dios contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esa es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Y el día de hoy, amados hermanos, tengo 3 preguntas que las vamos a contestar. Y es en base a la palabra de Dios, que es la guía que nos permite poder desarrollarnos, el poder seguir creciendo espiritualmente. Y la primera pregunta es: ¿qué es la palabra de Dios? Me imagino que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes tienen idea qué es la palabra de Dios. Bueno, veamos cada una de ellas y las vamos a desmenuzar de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación de su voluntad. Dios se ha revelado y Dios se ha dado a conocer. Lo ha hecho en las obras de creación y de providencia. Y en primer lugar, Dios se ha revelado por medio de la revelación natural. Todo esto, amados hermanos, ya lo debemos de saber. ¿Qué es la palabra de Dios? Por eso es muy importante que vengamos a los estudios, que vengamos a la escuela de formación cristiana, porque día a día vamos aprendiendo. Y no nos dé pena de poder preguntar. Incluso hasta un servidor también tiene dudas, pero vamos creciendo cada día. En el Salmo 19:1, amados hermanos, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si nos dimos cuenta, amados hermanos, ahorita que leímos este versículo, el salmista nos dice que la creación misma da testimonio. No habla por sí misma, sino que cómo es que la obra de Dios, que a través de sus dedos lo ha hecho de manera perfecta. Y podemos seguir buscando también, y lo podemos encontrar en el Salmo número 8. Ahí dice precisamente sobre la obra de sus dedos. Así como cuando hacemos una obra, esta revela nuestras características y habilidades. De igual manera, la creación revela a su hacedor. ¿Pero qué revela? Revela su poder. Revela todo lo que en nosotros nos movemos, es lo que Él ha hecho de manera perfecta. En Romanos 1:20 nos dice lo que revela. Dice Romanos 1:20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Su creación, amados hermanos, revela que Dios existe, revela su eternidad, su poder, es omnisciente, omnipresente, Él es todopoderoso. Revela que Él es la fuente de toda clase de vida, ya sea material o espiritual. Por tanto, nadie tiene excusa de decir: yo no sé si Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado por medio de todo lo creado, de tal manera que somos confrontados, amados hermanos.
Somos todos confrontados a través de la revelación de Dios. Y cada vez que tenemos un día nuevo, amados hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite respirar, nos permite ver un día nuevo, nos permite ver su creación. Es por ello que, vuelvo a repetir, amados hermanos, cada vez que nosotros nos levantemos a hacer algo o a hacer otra actividad, tenemos que glorificarle. Dios también se ha revelado por medio de una revelación especial, se ha revelado proporcionalmente, es decir, en un lenguaje y con un mensaje que es entendible por la mente humana. En Hebreos 1, en sus versos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces significa que lo ha hecho más de una vez y de muchas maneras, por medio de sueños, en voz audible, por medio de profetas y por medio de escritos. Y aquí lo dice claramente, amados hermanos, en la lectura que leímos en Deuteronomio. Él hizo los 10 mandamientos con su propia mano. Y si vamos desmenuzando cada mandamiento, es muy profundo su revelación. Es muy profundo ese mensaje que nos permita entender también. En Deuteronomio 9:10 dice: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y, amados hermanos, fue Dios mismo quien inició dejar estos escritos, sus palabras, sus frases. Y hablamos tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y así expresa su revelación, amados hermanos. Así dice el Señor: la palabra del Señor vino a mí. Dios también se ha revelado personalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que Jesús podía decir, como le dijo a Felipe, lo dijo en Juan 14:9, que dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es Jesús quien es, en Colosenses también podemos leer en 1:15, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Y Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado conocer. Y la frase conocer, amados hermanos, es una palabra que viene en griego. Se dice que es exegesato, de donde proviene la palabra exégesis, que significa explicación o poder interpretar la palabra. Cada vez que el pastor o algún hermano habla precisamente palabras griegas, debemos de conocer, el poder saber su significado y el poder explicar precisamente lo que estamos haciendo, lo que nosotros vamos a dar a conocer. En otras palabras, es Jesús quien nos explica e interpreta quién y cómo es Dios. Nuestra doctrina de Dios depende de lo que Jesús ha revelado acerca de Dios y no lo que nosotros podamos creer o imaginarnos qué y quién es Dios. Entonces, a la luz de todo lo anterior, podemos decir que la palabra de Dios es la voz misma de Dios. Y esto es importante. La única diferencia es que la palabra de Dios, amados hermanos, está escrita por Dios. Su voz es su revelación y sus palabras, todo su legado,
nos lo ha dejado a todo su pueblo escogido. La pregunta número 2 dice, ¿qué significa que la palabra de Dios es la única regla de fe y de conducta? Bueno, significa que la Biblia es la misma voz de Dios. Es ella exclusivamente la que debe determinar nuestra teología, nuestra forma de vivir, nuestra forma de expresar, nuestra forma de cómo nos conducimos, amados hermanos. Y todo lo que necesitamos conocer y para creer que Dios está en cada momento con nosotros es precisamente la palabra de Dios. Es la guía y es la única regla de fe y de conducta. En Deuteronomio 4:2 dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Nuestra guía es exclusivamente lo que Dios reveló sin necesidad de añadirle nada más. Y los profetas, los escribas, conocemos de lo que hicieron también. Y los mismos profetas eso mismo lo dijeron. Toda doctrina tiene que estar basada exclusivamente en lo que Dios ya ha revelado. Si no, no hubiera esa luz que nos pudiera iluminar. No hubiera esa luz que nosotros no pudiéramos ver. El poder solamente caminar sin luz, obviamente nos pudiéramos caer o nos pudiéramos desviar. La luz es nuestra palabra de Dios. Por eso Pablo podía decir que la iglesia se fundamenta exclusivamente en lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Y en Efesios 2:20 dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo mismo. El fundamento teológico, amados hermanos, y doctrinal de la iglesia descansa precisamente en las Sagradas Escrituras. Y esto significa que Dios, quien se define a sí mismo, es que también define nuestra vida. Él define ese propósito para con nosotros. Él nos permite poder entender qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Lo que es la verdad nos define lo que es la vida, cuando ésta comienza y cuando ésta termina. Nos define qué es el matrimonio y también nos define muchas cosas. Nos define cómo criar a nuestros hijos. Nos define también cómo poder organizarnos cada día. Nos define cómo el poder arraigarnos de su palabra, el poder convivir con los demás hermanos, con otras iglesias. Y es por ello que nuestra forma de vivir, amados hermanos, es muy importante, pero que sea a través de su palabra. En su pregunta número 3 dice: ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? Obviamente nosotros podríamos contestar muchas cosas, pero siempre a la luz de la palabra. Y tiene varias implicaciones. Si la palabra de Dios es nuestra guía, entonces debemos de vivirla conforme a lo que dice la palabra de Dios, conforme a la guía. Porque no estamos para estar obedeciendo otras doctrinas que no son la verdad. La Biblia es la palabra de Dios, entonces en primer lugar va por encima de la opinión pública. Claro, podemos entender que aquí en la tierra debemos de obedecer también las leyes, debemos de obedecer también las reglas,
y debemos de dar ese buen testimonio como hijos de Dios. Pero hermanos, pues la verdad no se determina por voto popular, sino que se determina a través de lo que es la palabra de Dios. Eso no es así, pensar así no es correcto. ¿Y por qué? Porque si lo que la opinión pública dice que es la verdad, y esa es verdad, nos hacemos la pregunta, contradice la verdad de Dios, entonces la opinión del mundo es mentira. Y no debemos de seguir la mentira, no solo porque moralmente no es correcto, sino racionalmente tampoco es bueno. Por ejemplo, ¿quién creó los cielos y la tierra? Cuando yo he visto, cuando mi esposa iba a tener a mi primer bebé, yo no sabía la magnitud o lo que realmente Dios lo que estaba haciendo. Pero yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos entendido, y voy a repetir, el propósito fundamental de lo que quiere Dios para con nosotros. Cómo es esa creación perfecta del poder hacer un ser vivo en ese cuerpo de una mujer. Wow. Por tanto, Él sabe cómo es este universo. Funciona mejor que todos los ingenieros de la NASA juntos. ¿Y quién creó el cuerpo humano? Dios lo ha creado de tal manera que lo ha hecho perfecto. Por tanto, Él sabe mejor que nadie cómo funciona, quién instituyó el matrimonio, el trabajo, las relaciones paterno-filiales, etcétera. Pero ¿quién determina todo esto, amados hermanos? Dios lo ha determinado a través de su palabra, a través de nuestra guía. Si queremos conocer la voluntad de Dios, esta voluntad y todo el mandamiento, esta se halla aquí en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, y no en la opinión pública, no en la opinión del vecino, no en la opinión de la farándula, ni en los horóscopos, ni en las personas que leen la mano, sino exclusivamente en la palabra de Dios. Son las Sagradas Escrituras, amados hermanos, de poder conocer, el poder decir que debemos de vivir conforme a la voluntad y conforme a la palabra de Dios. Para concluir, amados hermanos, al principio yo decía cómo se llama el tema, y ahí lo tienen en la imagen. Vivamos siempre ese avivamiento en nosotros, de tener esa oportunidad de poder evangelizar, el poder seguir creciendo en sabiduría. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra de Dios. Así que este mes, amados hermanos, podamos nosotros seguir creciendo. Cada vez que vengamos al culto, cada vez que nosotros tengamos un tiempo de comunión en nuestras casas, el poder darles a conocer a nuestros hijos, darles a conocer a nuestros vecinos que somos hijos de Dios y que tenemos esa necesidad de seguir creciendo cada día. Así que yo les exhorto y les animo a seguir siempre leyendo, tener esa hambre de poder cultivarnos siempre en la palabra de Dios. Nos ponemos de acuerdo, de pie, vamos a ponernos a orar, Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Padre, porque a pesar, Señor, de nuestra debilidad, de mi debilidad, Padre bendito, me has permitido, Señor, el poder dar a conocer tu palabra. Padre, enséñanos cada día a seguir creciendo, que tú nos permitas ser esa luz, Padre bendito. Gracias por ese privilegio, Señor, que me has permitido el poder dar a conocer tu palabra. Gracias por tu pueblo, Señor, aquí presente, aquí representado, Señor, cada familia,
Porque, Señor, lo que hemos escuchado, Señor, que penetre en nuestro corazón. Pero sobre todo, Padre, que seamos esos hacedores de tu palabra, Padre, no solamente oidores. Padre, perdóname, Señor, por que quizá no lo he hecho bien, Padre, pero, Señor, lo he ofrecido, Señor, de tal manera que tu nombre sea exaltado, sea glorificado, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, y te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.